Mi libro MX, en Confieso que he leído, con Esther Gracida. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí ya preparada para hablar de la recomendación del libro. Perfecto, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, hola, buenas noches, mi nombre es Esther, disculpen, vengo de un proyecto aparte que se llama Mi Libro MX, que somos promoción de lectura, tenemos nuestros clubes de lectura y nosotros los moderadores estamos viniendo al programa a recomendarles libros que a nosotros nos ha gustado a nivel personal. A mí me gusta mucho leer lo que es novela gráfica y también cómics, y luego se van a encontrar con nuestras compañeras, otras moderadoras que vienen de Mi Libro MX que tienen géneros diferentes. Entonces, como sé que ellas quizás no iban a tener este libro, por eso quise traerlo, porque yo sé que no muchos les gusta leer lo que es novela gráfica o cómics, o tienen quizás una idea diferente de qué trata, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, ahorita que está mucho lo que es la cultura del superhéroe, de Marvel, de DC, quizás cuando nos dicen cómics pensamos en los superhéroes, o también está muy fuerte lo que es la cultura del anime y el manga. Manga vendría siendo la representación ya gráfica en historieta de lo que es creado en Japón. Entonces también podemos tener la idea de un cómic o una novela gráfica, pensar en lo que viene siendo manga. Yo lo que traigo el día de hoy es un libro que se llama Tebeo. El Tebeo viene de España. Es lo mismo, es una historieta o un cómic. La diferencia quizás también puede haber un poco de problemas con eso, de qué es el cómic, qué es la novela gráfica, y no sé si ya lo he contado aquí, pero con mucho gusto se los cuento. Es que el cómic viene la historia, pero no termina ahí. En el número no es autoconclusivo. Mientras que en una novela gráfica la historia es autoconclusiva, es lo que las diferencia. Si recordarán o habrán tomado alguna vez un cómic, como hace tiempo era leer Archie o era leer otros cómics que al final decía continuará. A eso ya nos referimos a que no es autoconclusiva, que en otro número va a continuar esta historia. Entonces hay historias que pueden tener varios volúmenes y considerarse novela gráfica porque ahí termina el arco. La novela que traigo el día de hoy es una novela gráfica porque en este solo libro ya viene la historia autoconclusiva. Entonces, se llama Arrugas, fue escrita e ilustrada por Paco Roca, que es un español. Paco Roca nace en España en 1969, trabaja con cómics y la ilustración publicitaria. Además de esta novela gráfica que se publica en el 2007, sale una animación basada en la novela gráfica. Esta sale en el 2011, fue preseleccionada para los premios Oscar del 2012, ganó 2 premios Goya en el 2012 a Mejor Guión Adaptado y Mejor Película de Animación. Este libro trata, voy a intentar abrir, aprovechando que tengo la cámara puesta. El personaje principal se llama Emilio. Entonces iniciamos esta historia. Él era un director en un banco y empieza la historia con él recibiendo a unas personas en el banco y hablándoles de algunos problemas que pueden tener con su cuenta, a lo que el hombre de la pareja dice, es que yo no quiero sacar un préstamo, no sé de qué estás hablando, ya cansado, se ve que ya está cansado de la situación. Y si se acuerdan de la página anterior, vemos a Emilio joven, mientras que en la página siguiente, no sé si puedan observar, él empieza a hablar a un muchacho de que otra vez con esto, yo solo quiero que termines tu comida, y nos damos cuenta que Emilio, de ser joven, pasa a ser un señor mayor. Y lo que está sucediendo aquí es que Emilio padece lo que es un trastorno neurocognitivo. Empieza a confundir eventos del pasado con el presente. Y me gusta mucho la manera visual en la que Paco Roca hace esta combinación de eventos, cómo vemos a Emilio joven y todo a su alrededor es esta memoria, y tenemos a las personas que en este caso es su hijo y su esposa, dentro con el aspecto que tienen en el presente, pero dentro de esta memoria, y cómo la está confundiendo Emilio. Entonces es cuando
se da cuenta el hijo de que ya no puede hacerse cargo de su papá. Como él sabe que por mucho que lo quiera, por mucho que intente cuidarlo, de hacerlo mejor para él ya ha progresado en esta condición que tiene a un punto en el que él ya no se siente adecuado para darle una mejor calidad de vida. Y es cuando decide llevárselo a un centro de cuidado de adultos mayores. Mientras está hablando el hijo con la persona encargada y la persona encargada le está contando los costos, de que va a ser más barato, que si tiene un compañero de cuarto, que Emilio va a tener un compañero de cuarto que va a ser una persona muy importante en la historia. Él se siente, el Emilio de ese presente que tiene 72 años, mientras está hablando su hijo con la encargada, él está fuera de la oficina. Y podemos ver ese sentimiento un poco de tristeza, un poco de abandono, que lo manda directamente a un recuerdo que tiene de la escuela y de él chiquitito, pidiendo por su mamá. Entonces, ese tipo de sentimientos como también van a llevarlo a un recuerdo y lo va a posicionar en ese recuerdo, y la forma visual en la que Paco Roca lo hace, como les digo, se me hace muy bonito. Y ya su hijo se despide de él, queda que lo va a visitar después, pero cuando está hablando con la directora, con la encargada, perdón, se puede ver que ellos mismos dicen, va a ser muy difícil para nosotros venir a verlo por el trabajo, por las ocupaciones, pero al momento de despedirse le dice, vamos a venir a menudo, pues él no quiere darle, él ya siente este abandono y esta tristeza para no golpearlo más o acrecentar ese sentimiento, es que le dice, vamos a venir a menudo. Ahí conoce a Miguel. Miguel va a ser su compañero de cuarto. Me río porque Miguel es bárbaro. Pues Miguel, cuando lo conoces, le está sacando dinero a todo el mundo. Miguel se aprovecha, este vendría siendo Miguel. Miguel se aprovecha de las condiciones que tienen sus compañeros y se olvida a veces para sacarles dinero. Todavía no se sabe en ese momento para qué quiere ese dinero. O por qué hace eso. Luego más adelante en la historia se van a conocer muchas cosas sobre estos personajes y sobre por qué hacen lo que hacen, porque él es de los pocos personajes, Miguel, que aún tiene lucidez y que puede recordar y que tiene el pasado próximo, creo que le llaman, no el pasado lejano, sino el más próximo, que algunas personas con el trastorno neurocognitivo, dependiendo cuál tienen y cuál es su nivel, empiezan a tener problemas con lo que es el pasado próximo, a olvidar cosas que acaban de ocurrir, pero no con el pasado lejano. Y por eso es que hay de repente estos deslices que tienen con la realidad. Y vamos a conocer a otros personajes de este centro de cuidado que ya se encuentran atascados en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí, creo que lo estoy haciendo un poquito mal, pero espero que se esté viendo. Vemos un tren. Este tren, ellos siguen dentro del centro de cuidado. Ese tren es un recuerdo de una persona de que van a ver. Porque le pregunta a Emilio que no hay nadie aquí que no esté dormido, y ya Miguel lleva a conocer a esta mujer, a Emilio. Está en esta cabina de tren viajando a Estambul, y es esta señora. Ella se quedó atascada en este recuerdo lejano de cuando ella era joven y se iba a encontrar con su marido, y que está viajando en el Expreso del Oriente. Y lo interesante de esto es que cuando otras personas entran al recuerdo en el caso de ella, al tren, todo se transforma en el tren y en el entorno, y la mujer se ve como se está viendo ella en ese momento en la mente, pero ellos entran a la cabina con su aspecto presente. Hay algunos recuerdos, hay unas personas, por ejemplo, hay uno que se quedó en su recuerdo pasado de cuando trabajaba como soldado en una expedición, que cuando vea a Emilio, a Miguel, los va a ver con uniforme de la que lleva su escuadrón. Entonces, esos tipos de detalles. Ya vemos, la primera parte es
cómo se va adaptando Emilio a las nuevas condiciones, a sus nuevos compañeros, al pasar del tiempo, a la veces ser paciente de que tiene compañeros que se les tiene que repetir las cosas, que han perdido parte de la audición o parte de la vista y que hay que ayudarlos. Y hay al principio cuando conoce a Miguel, Miguel lo lleva recorriendo el hospital como, esta es la biblioteca, y todos están dormidos, esta es la sala de televisión, y aquí también todos están dormidos. Y van por un camino que lleva una escalera y le pregunta a Emilio, ¿y esa escalera dónde lleva? Y Miguel le explica, en el segundo piso están las personas que ya no tienen la capacidad de valerse por sí mismas. Como el primer piso son las personas que aunque tengan esos trastornos y esas pérdidas de realidad o del pasado cercano, aún tienen la posibilidad de cuidarse a sí mismo, de poder agarrar la cuchara y comer, de sentarse, de pararse, les ponen también dentro de esta clínica, les ponen ejercicios motrices, etcétera. Y ya lo que es el segundo piso, Miguel le llama el piso de los asistidos, que ya son personas que tienen niveles muy avanzados de trastornos neurocognitivos que ya no pueden valerse por sí mismos, como es el caso de personas con niveles avanzados de Alzheimer. Dentro del grupo de amigos que se hace Emilio de sus compañeros, hay una pareja que es una señora y su esposo. El esposo ya tiene un nivel avanzado de Alzheimer, bueno, no tan avanzado, pero en un nivel en el que ya no tiene la posibilidad de expresarse, de moverse, pero lo tiene que estar guiando la esposa. Y de hecho la esposa, ella no necesitaba estar en una clínica, ella sí podría haberse valido sola dentro de la ciudad, pero ella entra a la clínica para estar con su marido y para poder ayudarlo, y porque en realidad lo quiere mucho, no lo ve como una carga, ella quiere estar con él. Entonces vemos como esta pareja, ella lo cuida, le da a comer, y Miguel le hace dar a entender a Emilio de que al nivel en que ya está esta persona, muy próximamente lo van a tener que llevar al segundo piso, porque ya está en ese punto de que no reacciona, de que no tiene una conversación. Y también hay algo muy bonito de esta pareja, es que la esposa de repente le cuchichea algo, que nosotros como lectores en ese momento no sabemos, y los demás tampoco, pero cuando se lo cuchichea, tiene una reacción el señor de una sonrisa. Más adelante en la historia se va a ver qué es lo que le está diciendo y qué es ese recuerdo en el que mantiene, que es, aunque no les puedo contar qué es, les puedo contar que es un recuerdo bonito. Entonces también la relación tan linda que tiene la esposa con él, que ella sabe que él está perdido en algún punto de su pasado y ella procura que él esté en ese momento tan hermoso, que lo hace muy feliz. Y es cuando le cuchichea la palabra, esa es la forma en la que logra que él pueda revivir ese momento muy feliz. Llega también, Emilio empieza a tener muchos problemas de recordar las palabras de las cosas. Él, le dan una pelota y le dicen, pasa la pelota. Bueno, le dicen otra palabra porque es de esas pelotas que tienen textura. Y se pasa y se queda como, ¿pasar qué? ¿Cómo se llama esto? Y empieza a tener estos tipos de situaciones en las que que empieza a olvidar las palabras, se pierde, se llega a perder por horas. Y hay un momento en el día en el que les sirven los medicamentos a las personas, y casi siempre cuando pasa eso, ellos están en sus grupos. Entonces Emilio está en su grupo de amigos, Emilio, Miguel y los demás compañeros que se hace el amigo. Y el enfermero le dice, aquí está tu medicamento. Modesto creo que se llama el que tiene el Alzheimer avanzado. Y luego le dice Emilio, y aquí están los tuyos. Ay, no, perdón, le di a Modesto los tuyos y a ti te di los de Modesto, pero todo está bien porque son los mismos medicamentos. Y Emilio se queda como, ¿qué? Se queda muy impresionado de que le digan que está tomando los mismos medicamentos que Modesto. Y va con el doctor a preguntarle, oiga, ¿por qué está pasando? Dígame la verdad. Y el doctor le dice, bueno, yo soy partidario de ser honesto. Y le cuenta a Emilio que lo que él tiene es Alzheimer.
y que estaban avanzando y la razón por la que le dieron los medicamentos igual a Modesto es por eso mismo, porque tenían el mismo trastorno neurocognitivo. Y él le pregunta, dígame, ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo termine en el piso de arriba? Porque él entiende que está olvidando las cosas, que se está poniendo mala ropa, que necesita ayuda a veces. Y ya le empieza a explicar cómo es que funciona el Alzheimer, cómo es diferente para todos, cómo en ese momento no es reversible y cómo el cuidado que le dan y los medicamentos es para ayudarlo a tener una mejor calidad de vida y alentar la progresión de su condición. Y él habla con Miguel y dice, yo no quiero ir al segundo piso, como yo no quiero ir al piso de asistidos. Y Miguel tiene ya en ese momento, ya tiene un sentimiento de amistad hacia Emilio y se ha dado cuenta de esos tropiezos que de repente había estado teniendo Emilio, porque comparten el cuarto. Entonces empieza Miguel a ayudarlo a ¿cómo se dice? A recordar las cosas. Por ejemplo, ay, Dios. En la página donde se está refiriendo, está en el cuarto de la mañana y se fija Miguel, una Miguel presente, mientras que Emilio es como se recuerda de cuando trabajaba de joven en el banco y le pregunta, ¿qué estás haciendo despierto? No, que me estoy utilizando para trabajar. Y dice, ¿cómo a las 3 de la mañana? Y es cuando esto lo ayuda a regresar al presente y vemos cómo se vuelve a convertir al él de 72 años. Y cómo visualmente se apoya a Paco Roca de dar este sentimiento de confusión, de pérdida, que es muy triste, que en realidad es una situación triste y cómo la maneja él para contar la historia. Ay, disculpen, me encanta cómo me pusieron la indicación gigante en texto en la pantalla. Entonces, Miguel empieza a ayudar y también el ponerle el nombre a las cosas, el ver que ayuda a que sea más lento el progreso de su condición. Lo lleva a la biblioteca y se pone a leer un libro y va a la mitad y le pregunta, ay, ¿qué? ¿En dónde vas a la mitad? ¡Ay, qué rápido! ¿De qué trata el libro? Y Emilio se da cuenta que no lo recuerda. Entonces, ese libro, lo que les he contado, vendría siendo la primera parte. Y a la segunda parte ya viene siendo más qué va a pasar con Emilio y su relación de amistad con Miguel y con los demás compañeros que tiene ahí en la clínica. Y así es. Paco Roca, Arrugas, es una novela gráfica que recomiendo que vean. Excelente. Muy bien. ¿De qué año es la edición, Esther? Esta es la edición 13ª. Ajá, la primera, ¿cuándo fue? A ver si viene. En el 2007. El 2007. Te digo porque, fíjate, muchas personas, que quizá el propio autor nació en 69, ahorita anda en sus 51 años, se inician en la lectura precisamente con los monitos, con las revistas de monitos. ¿Sí? En los años 60, en los años 70. No sé si a ti, pues tú eres muy joven, si te tocó todavía, pues por lo menos ver el Archie, la pequeña Lulú o alguna de esas, sin duda, ¿no? Entonces, como que era una especie de iniciación. En mi caso, pues yo me nutrí mucho del Calimán, del Memín Pingüín, de ese tipo bueno, la Lágrimas Celestes no me gustaba tanto, a veces la veía, ¿no? Y te pregunto la edición porque, fíjate, de alguna manera está regresando, ¿sí? Y en los años 60 y 70, esas historietas eran muy estigmatizadas. O sea, los papás prácticamente prohibían a los niños que leyeran, no, deja eso y vete a la escuela o ponte a hacer algo, ¿sí? Ahora darían
mucho porque sus hijos leyeran, aunque fuera esas historietas, ¿no? Esas de monitos, ¿no? También los intelectuales las denostaban diciendo es que le quitan la imaginación porque estás viendo ya cómo es el Memín Pingüín, ya estás viendo cómo es Calimán, ya estás viendo cómo es el Conde Bartók, ya estás viendo cómo es Rayo de Plata, los diferentes, Tagua, los diferentes personajes. Había una aquí muy famosa que era la familia Burrón, ¿sí? La familia Burrón, que por cierto, uno de los intelectuales de aquel tiempo, muy amigo de José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, lo hicieron incluso personaje, ¿sí? De ahí de esa familia. Bueno, el punto es que te quiero comentar, a ver qué opinas tú, Esther, que fíjate, de alguna manera están regresando a ese tipo pues de literatura, vamos a decir, con ilustraciones, además muy artísticas, según tú estuviste ahí mostrando. Y también no olvidar a Mafalda, como nos tocaron diferentes cómics, Archie, que era más para jóvenes y más el divertirse, porque era los jóvenes nada más aquí juntándose y haciendo sus aventuras, y teníamos a Mafalda, que era más, que te hacía pensar más, masticar las cosas de una manera humorística. Estaba Kelvin Hubble, teníamos que ver con la imaginación, Calimán, que como acaba de decir que es la aventura, y que empezó como radionovela. ¿Sí? Exactamente. Y no te mencionaba yo Mafalda porque pues, Mafalda, digamos, no era propiamente una historieta. Pues, por ejemplo, en esta que me mencionaste, la Archie y todo, pues eran como 24 páginas, eran 24 páginas, y era toda una aventura y continuará muchas de ellas. Usaban el recurso, por ejemplo, de Calimán. Yo me acuerdo que nos enganchaban, que ya cuando se iba terminando una de las aventuras de Calimán, ¿sí? Le dedicaban la mitad de la historieta a la aventura que estaba por concluir y la otra mitad a la nueva. De tal manera de que cuando terminaba la anterior, pues ya estábamos enganchados en la nueva, ¿no? Y había que verla, y efectivamente inició como radionovela, Calimán, ¿no? En fin, pues muy buena selección para el día de hoy y muy bien comentada y narrada, Esther. Muchas gracias. Ya vamos a cerrar porque tengo unas cosas muy interesantes que contarles antes de irme. Bien. Bueno, antes de que cierres, te voy a dar la oportunidad de que cierres. Mira, ahorita que estás hablando ahí que estaba en un asilo, que el Alzheimer, que ya grande, 72 años, la próxima semana yo les voy a comentar, les voy a compartir este libro que se llama Los soldados de Salamina, ¿sí? Que es de un español, ¿sí? También es de un español, de Javier Cercas. Tiene que ver con la Guerra Civil Española, ¿sí? Soldados de Salamina. Y el final, que es, híjole, estremecedor, de alguna manera transcurre en uno de los lugares así como el que estabas describiendo. Y me acordé, dije, lo voy a sacar para mostrarlo. Este es el libro de la semana próxima, Los soldados de Salamina. ¿Con qué concluyes, Esther? Concluyo rápidamente en hacerme una promoción de que el próximo fin de semana, que viene ya, van a iniciar unos grupos que yo doy de un curso de ilustración y guión básico para cómics. Pueden verlo ahí en mi página de Facebook. Aquí en la pantalla pueden verlo, una anguila. También decirles que este curso tengo un grupo de 10 a 17 años y mayores de 18 años. Y va a ser en línea. Lo otro es que ya empezamos con los clubes de lectura para adolescentes en Mi Libro MX, son los martes de 6 a 8 de la tarde. También puede ver la información ahí en mi Facebook, en el Facebook de Librería Mi Libro MX. Y algo muy importante es que el día de hoy es el cumpleaños de Mariana, entonces muchas felicidades, Mariana, si nos están escuchando. Su mamá y Mariana, felicidades, espero que se la hayan pasado muy bien. Y me pueden seguir en mis redes sociales, www.unanguila.com, y en Facebook e Instagram me pueden encontrar como Una Anguila. Muchas gracias, Esther, y hasta dentro de 4 lunes. 4 lunes nos vemos. Bye, gracias.